Señor Jesús, le hemos adorado, hemos traído nuestra gratitud a Él por lo que Él es. Y bueno, vámonos directamente a la palabra de Dios. El Señor quiere hablarnos nuevamente. Estamos en la carta de Hebreos, en el capítulo 2, por favor. Estamos leyendo desde el versículo 1 al versículo 4. Y dice así la bendita palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, te pedimos una vez más en esta tarde, Señor, que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas, Señor. Esté abriendo nuestro corazón para poder entender tu palabra. Hay muchos principios, Señor, por el cual nos acercamos a ti, y hay tantos motivos por el cual estamos aquí. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor, porque tú eres digno y merecedor. Señor, danos hoy en esta tarde ese pan espiritual que necesitamos para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra alma, para fortalecer todo nuestro ser. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el propósito de la palabra, que el propósito le puse por nombre: quitando capas de ignorancia espiritual. Y el tema en el cual estamos hablando de la carta de Hebreos, le puse retos de interpretación. ¿Por qué es tan importante saber, conocer la correcta interpretación de la Escritura? Muy sencillo. Porque si nosotros damos una interpretación incorrecta, vamos a enseñar al pueblo de una manera incorrecta. Y vamos a hacerle creer que lo que estamos dando a entender es lo correcto. Y luego cuando viene la interpretación correcta de tantos años que estuvimos pensando, creyendo que era así como lo habíamos aprendido, ahora para aceptar lo que es correcto, se nos hace difícil. Retos de interpretación. Ahora muchas veces por la falta de la interpretación correcta, lo que va creando en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, esas capas de ignorancia espiritual de la palabra del Señor. Y estamos viendo la carta a los Hebreos. Y la carta a los Hebreos hace 6 tipos de advertencia. Y muchas veces pensamos que esta carta a los Hebreos, y especialmente los versículos del 1 al 4 que estamos estudiando, se lo echamos muchas veces al mundano, a la persona que no es cristiana. Pero quiero decirle que esta carta está escrita a cristianos ahí en la iglesia. Y en medio de los cristianos también había personas que eran simpatizantes solamente de la palabra del evangelio. Habían otros judíos profesantes, pero solamente profesaban. Y habían otros que eran atraídos por la gracia y que más adelante ellos iban a ser salvos. Pero aquí la advertencia es, primero, alejarse de las cosas que hemos oído. Ese es número 1. Esa es la primera advertencia. Si usted puede ver a su alrededor y usted puede ver sillas que están vacías, ¿por qué razón? Como siempre hemos dicho,
Bendito sea el Señor por aquellos que están trabajando, están cumpliendo una labor también sagrada, porque la Biblia nos enseña a ser responsables en nuestros trabajos, a hacer las cosas como si fueran para Dios. Y que Dios bendiga a nuestros hermanos, porque a través de lo que Dios les da en sus trabajos, ellos también están sembrando para la obra, para que el evangelio se siga predicando. La primera advertencia es alejarse de las cosas que hemos oído. ¿Qué cosa hemos oído? El evangelio. La segunda advertencia es contra no creer a la voz de Dios. ¿Cuántas veces tomamos como la voz del predicador, pero no la creemos como la voz de Dios, que Dios es el que está hablando a través del predicador? La tercera advertencia es contra de generar, de corromper los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tener las cosas en poco. La siguiente advertencia es contra de menospreciar el conocimiento de la verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el conocimiento mismo de Dios. Y aquí hay una advertencia cuando alguien menosprecia ese conocimiento, esa palabra de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decíamos al principio, hemos sido enseñados que el predicador ungido es aquel que pues grita, da vueltas, brinca y hace cuantas cosas. Y para muchas personas ese es el predicador en el cual debe estar en la congregación para enseñar. Aquí hay una advertencia, dice, de menospreciar el conocimiento de la verdad. La otra es la advertencia contra de devaluar la gracia de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se devalúa la gracia de Dios? Creyendo que porque soy salvo, yo puedo hacer lo que quiera, porque dice salvo, siempre salvo. No, si yo soy salvo, la gracia, la salvación me lleva a la santidad de todos los días. Y la séptima advertencia es contra de alejarse de aquel que habla. ¿Quién habla? Habla Dios. Pero ¿sabía usted que muchos creyentes se han alejado de Dios? Son salvos, sí son salvos, pero no hay una comunión con Dios íntima como debe serla. Un ejemplo. Podemos ver matrimonios que están comprometidos, están casados, están enlazados, pero en su hogar no hay comunión. No hay una relación, no hay entendimiento. Pero ellos están casados. Hay un papel de la autoridad que dice que contrajo matrimonio con él o con ella. Ellos están casados. Dice la Biblia hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué sucede? Ese matrimonio no tiene relación, no tiene comunión, no se hablan. Así muchos creyentes son salvos, pero no se congregan, no oran, no leen la palabra, no hacen nada, pero son cristianos, sí. Pero de todos esos que nos alejamos, que se alejan del que habla de Dios, tarde o temprano, dice la misma Escritura, que vamos a tener consecuencias. El miércoles pasado vimos 2:1 que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ya explicamos todo el contexto, así como su texto. Hoy vamos a estudiar el versículo 2 de Hebreos capítulo 2.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, justo pago. Para sentar, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Y toda transgresión, o sea, toda desobediencia, todo pecado recibió justa retribución. El creyente que se deslizó y no puso atención a lo que había oído en el Antiguo Testamento, recibió su justa paga. La Biblia enseña la presencia de ángeles de Dios cuando Moisés recibió las tablas en el Sinaí. Cuando Dios habló con Moisés, no fue Dios mismo en que como persona se presentó a Moisés y les entregó las tablas, sino la Biblia dice que fueron ángeles. Vamos a comprobarlo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Se lee así. Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Aquí santos habla de ángeles. Dice, con la ley de fuego a su mano derecha. Los ángeles estuvieron presentes y actuaron en alguna manera en la entrega a Moisés sobre la ley que Dios había promulgado para el pueblo. Y es la razón que el escritor de la carta a los hebreos diga que toda palabra dada por medio de ángeles, dice, fue firme. O sea, no hubo cambios. Ahora, no solo debe entenderse esto en relación con la ley, sino que los mensajes que Dios dio a los hombres a lo largo del tiempo por medio de ángeles, todos ellos, toda esa palabra tuvieron cumplimiento. Y la razón, porque la palabra ciertamente la trajeron los ángeles. Pero ¿de quién era la palabra? Era de Dios mismo. Y es lo mismo hoy en estos tiempos. El predicador es un exponente de la palabra, pero el dueño de la palabra es Dios. Y el mensaje dado por medio de los ángeles fue firme. Era necesario que así fuese, por cuanto era palabra de Dios. Por eso, como siempre hemos dicho aquí, todo lo que se predique de Dios es una palabra que tarde o temprano se va a cumplir. Y a esto se refirió Jesús cuando dijo en Mateo 5, 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo mensaje que usted haya escuchado, todo mensaje en cualquier tiempo que haya sido, hermanos, todo lo que Dios le habló se va a cumplir. Estamos estudiando el tema retos de interpretación y viendo el propósito, quitando capas de ignorancia espiritual. Hasta aquí hemos visto que aquí no le está hablando a ningún mundano, no le habla al mundo, está hablando a una iglesia cristiana. Por eso es importante darle lugar al Espíritu Santo para que Él nos dé luz
y así poder entender su palabra. Y lo que Jesús nos está diciendo en el versículo que leímos, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo aquí está, o más bien enfatizó tanto la inspiración de la palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, como la permanente autoridad de la misma palabra. Cualquier predicador que venga hablando que Dios llamó y que trae la palabra, dice Dios, y está enfatizado que es una palabra inspirada por Dios, es una palabra permanente, es una palabra que tiene autoridad, porque es palabra de Dios. Y Jesús estaba afirmando la absoluta infalibilidad y completa autoridad del Antiguo Testamento, diciendo que también eso es la palabra de Dios, porque dijo hasta una jota y una tilde. Ahora, aquí hay algo muy importante. Esto nos sugiere que más bien nos sugiere o nos dice que el Nuevo Testamento no debe ser visto como un reemplazo o anulando al Antiguo Testamento, porque muchos así lo enseñan. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es un cumplimiento y una explicación del Antiguo Testamento. Por eso, para poder entender el Nuevo Testamento, es importante estudiar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, todos los ritos ceremoniales de la ley de Moisés fueron cumplidos por Cristo. Y ahora, según la gracia, ya no hay necesidad que sean cumplidos por los cristianos. Ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que ni una jota ni una tilde son borrados de ellos. O sea, ni una coma, ni un punto, ni un signo de interrogación. Los misterios tras ellas son ahora revelados, ¿dónde? En la brillante luz del Evangelio de la gracia. Ellas, dice, no pasarán de la ley. Es lo que quiere decir Jesús aquí cuando dijo una jota, una tilde. Y una jota se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, la palabra Yod, lo cual dice que es un trazo delgado de una pluma, como un acento ortográfico. Por eso cuando leemos debemos tener cuidado en respetar, ¿verdad?, los acentos, los matices, porque eso te dan la interpretación. La tilde dice que es una diminuta extensión en una letra hebrea, semejante a los adornos en los modernos tipos de letra. Y Jesús estaba diciendo que nada en cuanto está en las Escrituras, como promesas, juicios, bendiciones, reino y gloria, quedarán sin cumplimiento, sino que todo se cumplirá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inquebrantable. La palabra de Dios es un hecho. ¿Por qué? Por ser la palabra de Dios. Oiga esto. Cualquier promesa incumplida, esto afectaría a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha expresado, que Él es fiel en sus promesas. Y si una promesa no se cumpliera por Dios, entonces la gente pensaría que Dios es mentiroso. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Dios nunca miente. Ahora mire, eso nunca pasaría, que una promesa de Dios no se cumpla. No puede separarse la palabra de Dios mismo. Si Dios dice en su palabra
que Él hará, ¿qué va a suceder? Él lo va a hacer, porque dice Dios que Él lo hará. Por eso enseñamos aquí que lo que yo pienso, lo que yo digo, si quiero saber si estoy en lo correcto, tengo que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es el mapa, es el camino, es la dirección donde te lleva al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y si lo que pienso o lo que digo es en contra de la palabra de Dios, entonces estamos mal. Y Dios dice que Él no puede separarse. No se puede separar la palabra de Dios mismo, porque es su palabra. Veamos el Salmo 102, por favor, y veamos lo que aquí el Señor nos está diciendo. Versículo 25 al versículo 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. El 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, debemos estar seguros que lo que Dios promete en su palabra, Él lo cumple. Entonces, esto nos habla que la inmutabilidad de Dios alcanza y comprende también su palabra. Es decir, el tiempo no le afecta envejeciéndola. Su palabra tiene siglos, pero ella es la misma. No envejece, sino que cada día o cada cosa anunciada en ella, no podemos dudar que no se va a cumplir. Toda palabra anunciada tendrá cumplimiento fiel. Dios, por medio de los profetas, anunció la promesa de enviar a su Hijo. Y la pregunta es, ¿cumplió el Señor? Sí. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley. Pasaron muchos años desde que los profetas empezaron a hablar, a anunciar que iba a venir un Mesías. Muchos no lo vieron. Muchos quisieron verlo, no lo vieron, pero creyeron. Solamente había un hombre que tenía la promesa de Dios, que no se iba a morir hasta que viera la salvación de Israel. ¿Quién era? Simeón. Cuando fueron a presentar al niño y lo conoció, fue cuando dijo al Señor en su oración: despide a tu siervo en paz, porque ha visto la salvación de Israel. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. ¿Cuál es el propósito de la palabra de hoy? Quitando capas de ignorancia espiritual. Tener esa gracia, sabiduría de Dios, de dar una interpretación correcta. Estamos escudriñando el versículo 2. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y la pregunta es, ¿y quién iba testificando con ellos la palabra cuando los discípulos andaban predicando? Era el Señor. Dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
Esto nos habla de la inmutabilidad de la Escritura. Y esto es una verdad doctrinal del Señor en su enseñanza. Por eso es importante, hermanos, debemos orar de que las congregaciones regresen a la palabra. Es importante. ¿Por qué? Porque hoy se ha descuidado mucho la Escritura. En muchos lugares, hermanos, y lo digo con una tristeza en mi corazón, porque se preocupa más de llenar un lugar, de tenerlos entretenidos, pero no son maduros. Cuando viene la prueba, cuando viene la situación, viene la tentación, son desviados. Entonces, debemos enseñarle al pueblo que Dios es inmutable y que la inmutabilidad está la importancia. Por tanto, la palabra, por ser de Dios, escuche, hermanos, merece la atención y consideración total. No nada más cuando me siento agobiado o tengo un problema voy a correr a Dios. No, en todo tiempo. Debemos de darle a Dios nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es su palabra y tenemos que darle toda la atención y consideración total. No hay cosas importantes y secundarias. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? 2 Timoteo 3:16 es un versículo muy famoso. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto nos habla que ninguno de sus escritos es el resultado del pensamiento humano, sino que la comunicación que Dios hace de sí mismo en su misericordia, lo hace ¿para qué? Para que el hombre le conozca y conociéndole en fe tenga vida eterna. Dice el Evangelio de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, ¿cómo van a conocer a Jesucristo? A través de la palabra, a través del Evangelio. Muchas veces estamos pensando que con que haya muchos milagros, la gente va a venir y va a conocer a Dios. No es por ahí. La Biblia es muy clara cuando dice que todos los que vienen a Cristo vienen por la predicación del Evangelio, por la predicación de la palabra. Y Cristo afirma que ninguna jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, quiero ir un poco más allá para explicar lo que es la tilde. Se dice que la tilde es un acento que se ponía para sonorizar la palabra. ¿Qué es sonorizar? Por ejemplo, en la música, sonorizar es presentar con sonido o música lo que se narra. Ya sea que usted esté declamando, dando un cuento o ciertas situaciones. En otras palabras, sonorizar en la música es hacer sentir el concepto, darle la interpretación correcta a lo que se está tocando. Eso es sonorizar. Por eso siempre en las orquestas nos enseñan a que el ensamble sea un ensamble armonioso, donde el que está escuchando la melodía, la canción, puede decir, es la canción fulana. Al escucharla,
y la canta fulano. Eso es sonorizar. Y la tilde aquí es el concepto para sonorizar, es decir, darle el concepto de lo que la palabra misma de Dios nos está diciendo. En otras palabras, dándole la correcta interpretación. La tilde nos está diciendo de la importancia de la palabra de Dios, que incluso cada una de sus letras se le llaman sagradas, por haber recibido el soplo divino de la inspiración de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Por esta causa la escritura no debe ser quebrantada. Y el mismo Dios que da su palabra y anuncia lo por venir es el que con su omnipotencia se ocupa del cumplimiento. Por eso, mire, nosotros no debemos prometer algo o nada que no esté en la palabra del Señor. Lo que tenemos que hablar es solamente lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando empezamos a prometer, a decir cosas que no están en la Biblia, nos metemos en problemas. Por esta razón dice Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Hace la pregunta. Si descuidamos una tan grande salvación, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor y luego nos fue confirmada por los que oyeron. La Biblia dice, cuando habla del pecado, muchas veces nosotros pensamos que el pecar pues es hacer otras cosas, pero mire, el contexto bíblico dice que se peca cuando no se presta atención a lo que el Señor dice por medio de su palabra. Cuando Dios establece un mandamiento, lo establece y le ordena al hombre, pero mayormente el creyente, a que obedezca el mandamiento que Dios ha establecido. Dios dice, oye, hijo mío, pero ¿qué hacemos? El hombre pone un oído duro. Dice Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿A quién le está hablando aquí? Le estaba hablando a su pueblo, Israel. Y hoy sigue lo mismo. Hoy pocos cristianos quieren atender al consejo de Dios. No le dan la importancia. No, hay que darle la importancia. Por tanto, hermano, mire, toda transgresión es una rebeldía positiva. Es una desobediencia. Y la desobediencia te lleva a la transgresión contra la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos tienen meses que no se congregan? Porque ellos se hicieron una película y están viviendo una película y están culpando a todo mundo y están echando de cabeza a todo mundo, pero no se han dado cuenta que de acuerdo a lo que la Escritura dice, que es uno mismo quien se desliza. ¿Por qué razón? Porque no ponemos cuidado, no ponemos atención a la palabra de Dios, la tenemos en poco.
dice que toda transgresión contra la voluntad de Dios trae un pago. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo pago. Y Jesús hizo una advertencia en este sentido y dijo en Marcos 4:22, se lee así: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Muchas veces hay pecados ocultos. ¿Y por qué están esos pecados ocultos? Porque se han deslizado, porque no han tomado la palabra de Dios en cuenta. Si usted no está poniendo diligencia a la palabra de Dios, usted puede deslizarse. Y si la palabra dicha por medio de los ángeles se cumplió y fueron disciplinados los que no fueron diligentes, ¿cuánto más serán castigados, disciplinados aquellos que han escuchado el evangelio hablado, la palabra de Dios hablada por el mismo Señor? Jesús dijo que todo lo oculto será manifestado. Todo lo que esconda la persona, dice la Biblia que un día saldrá a la luz. Yo te recuerdo que hace muchos años nuestro pastor Daniel Rodríguez nos contaba, dice que cuando estaba allá, antes de venir a México, estaba pastoreando una iglesia y salió a la calle, no sé a qué salió, a un mandado, y que va caminando y se encuentra de frente con un hermano, pero ese hermano pues ya no le dio tiempo a esconderse del pastor y se pone las manos atrás y empieza a salir humo de atrás y le dice el pastor Rodríguez: hermano, ¿qué? ¿Te estás quemando o qué? Dice: ay, hermano, es que pastor, es que vengo fumando. Es que, dijo el pastor: mira, de mí te puedes esconder, pero de Dios no te puedes esconder. ¿Te gusta el cigarro? Sí. Ah, bueno. Entonces, ve con el Señor. Dile: Señor, yo sé que fumar me hace daño. Me daño los pulmones. Yo sé que si sigo fumando después de tantos años, voy a tener cáncer pulmonar. Me afecta mi bolsillo porque tengo que comprar cajetillas de cigarros. Y tú sabes sabes que me encanta fumar. Pero dile: Señor, pero no puedo dejarlo. He luchado y no he podido. Sé sincero, dile: ayúdame, sé honesto. Pero no andes, ¿sabes qué, pastor? Es que acá te portas espiritual y luego acá andes así. ¿Por qué? Porque todo lo escondido, lo oculto, un día saldrá a la luz. Y Dios dará en su tiempo justo pago a las acciones de los hombres que aparentemente ellos ocultaban. Por eso nosotros debemos ser cristianos aquí y ¿a dónde más? En la casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera que andemos, debemos ¿qué? Ser lo que decimos que somos. Dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a las cosas que hacemos. Y aquí los hebreos eran conocedores de la historia de Israel. Ellos tenían referencia sobre la acción judicial de Dios en contra de la desobediencia. Ahora, ¿qué entendemos por acción judicial aquí? Explico.
En el ámbito de las escrituras, la acción judicial es aplicar la justicia, es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones que el creyente hace. Y el Señor trajo severos juicios sobre los transgresores a su voluntad expresada en su palabra. Y así ocurrió con dos personas, Nadab y Abiud. ¿Quiénes eran ellos? Eran los hijos, ni más ni menos, del sumo sacerdote Aarón. Estos dos hijos se atrevieron a desobedecer lo que Dios había establecido en su ley, en su palabra, para el uso del incienso y del incienso sagrado. ¿Pero qué pasó? Ellos ofrecieron fuego extraño. Por eso tengamos cuidado, no todo aquel que brinca y se le basta la voz. No, tengan cuidado, hermano. Porque muchas veces se ofrece fuego extraño. Y esta acción les ocasionó la intervención divina en juicio sobre ellos, que murieron, ¿cuándo? Al instante. No pasó mucho tiempo. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 7. Dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó a Moisés a Misael y a Alzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y le dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, sus hijos: no descubrirás vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Si se levante la ira, ni se levante la ira sobre la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. El 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Tenemos otro ejemplo de la acción judicial sobre los rebeldes. Y esto se produjo sobre Coré y sus familias, a los que la tierra, dice, los tragó vivo, a todos. Ahora, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? Por el simple hecho nada más, por haberse levantado contra Moisés. Mire, o sea, nomás porque estaban en contra de Moisés. Números, capítulo 16, versículo 31 al versículo 33. Vea qué tan delicado es esto. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos,
a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. El 33. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Y cuál fue la causa? Solamente porque se opusieron a Moisés. Por eso debemos tener mucho cuidado en querer levantarnos en contra de alguien que Dios puso. ¿Por qué razón? Porque esto trae consecuencias. Lo que llama la Biblia acción judicial. Y los lectores de la carta a los hebreos sabían también de cómo Dios había intervenido en juicio sobre el pueblo de Israel cuando Baal Peor adoraron a los dioses moabitas, y que a consecuencia de cuyo pecado murieron 20,000 personas. Deuteronomio 4:3 dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ellos. Vea cómo es tan fácil de deslizarse. Es muy fácil. Escuchemos lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Quiero dar esta conclusión, recordándole que todas estas y otras manifestaciones judiciales corresponden a la justa paga de nuestros pecados, del desliz, de salirnos del concepto de la palabra de Dios, sobre quienes practicaban o practican el pecado en forma voluntaria. Es decir, que aún teniendo conocimiento de lo que Dios había establecido, ha establecido, y actuando contra él, como muchas veces se dice, con un puño alzado, en abierto desafío contra él. Muchos dicen: mira, pues no me ha pasado nada, aquí estoy. Espérate. Dios en su gracia, en su misericordia, Él te da tiempo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que perezcas. Él no quiere corregirte. Él no quiere que mueras antes de tiempo. Ahora, el pecado está también en aquellos que tienen en poco la palabra de Dios. Es decir, aquellos que consideran los escritos bíblicos como si se tratasen de palabras humanas. Pero no es así. Termino con lo siguiente. Y lo haré haciendo la siguiente pregunta: ¿cómo son considerados por Dios aquellos que desprecian la palabra poniéndola en poca estima? ¿Cómo los considera Dios? Según la Biblia, dice que son considerados malditos, es decir, acreedores del juicio divino sobre ellos. Vamos a comprobarlo.
Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Se lee así: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Ahora este mismo versículo lo voy a leer en la Biblia versión moderna. Se lee así: maldito aquel que no perseverare en las palabras de esta ley para cumplirla. Y dirá todo el pueblo, amén. Imagínense. ¿Y cuántos creyentes tienen en poco el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos tienen años, meses que no se congregan? A esto les está hablando aquí Hebreos. El propósito de la palabra de hoy: quitando capas de ignorancia espiritual. Y que debemos darle importancia a esta palabra y saber su interpretación correcta, porque eso nos va a quitar esas capas de ignorancia espiritual que hay en nosotros. Anímese y dígale al Señor que lo siga esforzando. Dígale al Señor: Señor, tal vez yo me he deslizado, tal vez yo no he puesto más empeño, no he puesto diligencia a tu palabra, que tal modo que me he desapercibido de tantas cosas, de lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo cada día. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Hemos dado tu palabra, Señor, lo que tú me has dado, lo que yo he vivido, Señor, cada día. De esto, Señor, que tú me das, damos a tu pueblo para tener esa misma visión, ese mismo deseo de ser fiel a tu palabra. Que no le quitemos, que no le pongamos, que no nos deslicemos, porque hay una acción judicial para todos aquellos que se desvían, que olvidan lo que han oído, el evangelio de la gracia. Aquellos que han descuidado esta gran salvación, no porque la pierdan, sino que nos hablas de atención al mensaje, ser hacedores de la palabra, en el nombre de Jesús. Te alabo, Señor, y te doy muchas gracias. Y que el Espíritu Santo encarne la palabra en el corazón de todos aquellos que tuvieron a bien a oírla, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.